Qué bueno poder estar juntos una vez más. Hoy tengo para ti un mensaje de paz y qué mejor manera de encontrar ese mensaje de paz si no es a través de la palabra de Dios. Yo quiero que hoy puedas acompañarme al libro de Éxodo capítulo número 14, porque Éxodo capítulo 14 no solamente narra la salida del pueblo de Israel luego de cientos de años de esclavitud en Egipto, sino que relata la manera cómo fue esa salida. Y tal vez tú te preguntarás, pero ¿cuántas veces ya se habló de esto? ¿Qué cosa especial puede tener? Justamente lo especial y lo que a veces no hemos visto del texto es lo que yo quiero contarte ahora. Así que, ¿dónde estás? Abre tu Biblia, acompáñame, Éxodo capítulo 14, y antes de leer el texto bíblico, vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por este momento donde tú quieres traer un mensaje de paz para nuestro corazón. A veces vivimos cargando tantas cosas, Señor. Vivimos con tantas luchas y crisis que olvidamos de lo trascendental que eres tú en nuestra vida. Y eso hoy queremos recordar. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en Éxodo capítulo 14, tú vas a encontrar el desenlace de la salida del pueblo de Dios. Un desenlace que fue marcado por la obediencia del pueblo. Una obediencia que se transmitió y una obediencia que se vio reflejado en la sangre puesta en los dinteles de las casas como señal de creer, de obedecer y confiar de que ningún primogénito del pueblo de Dios iba a morir aquella noche, que era la última plaga de las que cayó sobre Egipto. Bueno, esa obediencia del pueblo los lleva a Israel a salir. Finalmente, libertad. ¿Quién no quiere libertad? El pueblo empezó a salir, a caminar, y de pronto se da con la sorpresa que ya no había más lugar para seguir caminando. ¿Por qué? Porque frente a ellos estaba el Mar Rojo. Qué curioso, ¿verdad? Curioso el hecho de que muchas veces los momentos más difíciles de la vida no suceden por el pecado que hay en nuestro corazón. No suceden a causa de una mala decisión que hemos tomado. Existen muchas crisis que empiezan desde la obediencia a Dios. El pueblo de Israel había obedecido a Dios. Esa obediencia los llevó a salir de Egipto, pero al mismo tiempo a no encontrar un camino que realmente los lleve a un lugar de paz. Lo más crítico sucedió cuando el faraón se da cuenta de lo que había hecho en referencia a dejar libre al pueblo y va tras el pueblo nuevamente. ¿Tú te imaginas si Egipto, con tantos caballos, con tan grandes ejércitos, iba y los atrapaba nuevamente? ¿Qué iba a hacer de la pobre y miserable vida de esos esclavos que recién habían salido? ¿Tú te imaginas lo que les esperaba nuevamente al regresar a Egipto? Bueno, era una crisis, pero no era cualquier crisis. Era una crisis que muchas veces se refleja en nuestra vida. Una crisis que nace, como te mencioné hace un momento, desde la obediencia a Dios. Ahora, el mayor problema no son las crisis. El mayor problema o el mayor peligro en una crisis es cómo nosotros respondemos frente a ella. Y cuando uno lee los versículos 11 y 12 de Éxodo capítulo 14, te das cuenta de lo que realmente había en el corazón del pueblo de Israel. Porque estos versículos reflejan varias cosas. Primero, la triste realidad del ser humano de que a pesar de que ellos vieron milagros consecutivamente previo a este momento, a esta crisis, en la hora de la crisis todos esos milagros desaparecen. Todos esos milagros pasan a un segundo plano porque lo que importa aparentemente es la crisis. Y el pueblo
mostraba simplemente que a pesar de que sí, ellos habían salido de Egipto, Egipto no había salido de sus mentes. Seguían prisioneros, seguían sin ver realmente y reconocer lo que por detrás había permitido que ellos hayan sido liberados de la esclavitud egipcia. Y frente a esa crisis viene algo peor. Y es que la crisis muchas veces lo que trae es miedo en el corazón. Yo no sé si estoy hablando para alguien que hoy tiene miedo en su corazón. Miedo porque estás a punto de empezar un nuevo año y no sabes cómo vas a iniciarlo. Tal vez tienes miedo a fracasar en la carrera profesional que elegiste, a fracasar en la decisión que tomaste o la elección de la carrera que el próximo año empezarás a estudiar. ¿Tienes miedo simplemente a decepcionar a tus padres porque están creyendo en ti, están confiando en ti? ¿Tienes miedo a que sepan algo que has hecho en tu vida que te está carcomiendo por dentro y nadie se da cuenta? Yo te pregunto, ¿cuál es el miedo que hoy hay en tu corazón? Israel tenía miedo. Pero ¿cuál es el miedo que hoy hay en tu vida? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque cuando el ser humano alberga miedo en su corazón, el problema del miedo es que a veces nos hace correr sin ninguna dirección. Lo que el miedo muchas veces hace en nuestra vida es evaluar, es mirar opciones y tomar decisiones sin una correcta evaluación, porque simplemente nuestra mente está embotada del temor, está embotada del miedo. Tomas decisiones porque hay que tomar, pero no estás seguro si es la mejor decisión. El miedo muchas veces nos lleva a reaccionar de una forma que luego nos arrepentimos. O es que también el miedo nos lleva a ver salidas cuando en realidad son trampas. El problema de convivir con miedo en el corazón, de albergarlo, de que en el día a día el miedo aparezca, es que el miedo nos vuelve infelices. Nos quita el propósito de la vida. Nos hace mirar otras cosas y no lo más importante. Si hoy tú te sientes con miedo, piensa por favor en lo que pasó a Israel también. Y cuando Israel tuvo temor, aparecen las palabras de Moisés. Y las palabras de Moisés son las que yo quiero decirte ahora y las que para mí y para el estudio que he realizado para hablarte, nos muestran el núcleo de todo el capítulo. El núcleo, la parte más importante de lo que todos deberíamos saber cuando enfrentamos crisis y enfrentamos miedo en la vida. Por eso el versículo número 13 es el texto que yo quiero leer contigo. Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice así: y Moisés respondió al pueblo. ¿Qué les dijo? No teman. Quédense firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Yo quiero que meditemos ahora en estas palabras, porque la primera expresión de Moisés no es una palabra de deseo, de anhelo o simplemente de opción para el pueblo, no. Es un imperativo, es una orden. No es que no debamos tener miedo en algún momento en la vida. El problema no es que el miedo aparezca. El problema es que el miedo se quede en tu corazón. Que permanezca todos los días y que influya en tu vida.
en tus decisiones. La primera expresión de Moisés es: no tengan miedo, no teman. Y aquí tú te das cuenta que frente al miedo que pueda haber hoy en tu corazón, la respuesta de Dios es esta: deja de temer. Es lo que Dios dice. Y tal vez tú te preguntarás y tú puedes decir: pero pastor, es que usted no sabe mi vida, usted no sabe lo que estoy pasando ahora, la cosa que yo estoy viviendo. Es que no es algo que yo te quiera decir a ti. Es palabra de Jehová que debes aceptarla en tu corazón como una orden, como un imperativo, una acción que tienes que hacerla, y es dejar de tener miedo. ¿Por qué dejar de tener miedo? Y el texto bíblico explica, y Moisés no solamente les dice: no tengan miedo, sino que además de eso les dice: quédense quietos. Imagínense. Estad firmes. Esa es la expresión. Estad firmes. Qué interesante, porque es difícil quedarnos quietos cuando las cosas van mal. Es difícil quedarnos tranquilos cuando sabemos que hay algo que tenemos que hacer para poder solucionar los problemas. ¿Cuántas veces yo he escuchado a jóvenes que me dicen: pastor, yo cometí este error, yo cometí este pecado y yo lo voy a solucionar? ¿Y escuchaste esa expresión? Yo hice algo malo, yo lo arreglo. El gran problema es que nuestra naturaleza propiamente tiende siempre a hacer las cosas mal. Ahora, si mi experiencia me ha llevado a hacer las cosas mal, ¿qué me garantiza que realmente en ese anhelo de querer solucionar realmente lo haga? Porque probablemente en vez de solucionar las cosas, las empeore. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué sucede en el texto bíblico que estamos estudiando? Moisés dice: en medio de la crisis, dejen de tener miedo y quédense tranquilos. Definitivamente no es algo fácil, no es algo natural en nosotros, pero aquí empieza a entrar un elemento que lo vamos a ver durante los próximos minutos en el texto bíblico, y es el elemento de la fe, de la confianza en Dios. Pero no solamente eso, porque el texto dice: y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Qué interesante. Quedarse quietos es: no actúes. Deja de tomar decisiones, para un momento. Deja de correr, detente, no sigas corriendo. Para. Eso es lo que el texto está diciendo. Y puede ser que humanamente no tenga sentido. Y yo te digo con toda la razón, hay muchas cosas que humanamente no tienen sentido, que Dios te dice que hagas. Pero sigue siendo Dios. Sigue siendo soberano. En su soberanía Dios te dice: no tengas miedo. En su soberanía te dice: deja de actuar. Él va a actuar, para un momento. Y luego dice: y mira, observa, simplemente observa la salvación que Jehová os dará hoy. Por lo tanto, el objetivo de las crisis no es vivir con miedo. El objetivo de una crisis no es quedarte toda la vida ansioso o ansiosa. No. El objetivo de las crisis es que en medio de ella tú puedas ver algo que no nace en el corazón del ser humano. Y esa es la salvación de Cristo Jesús por ti. Ahora, me encanta el pasaje, porque el texto bíblico dice: la salvación que Jehová dará hoy. No mañana, no pasado, hoy. Hoy que tú estás viendo este video, hoy la salvación de Jehová llegará a tu vida. ¿Sabes por qué me encanta esto? Porque el texto bíblico está diciendo que el miedo que hoy tienes no puede y no debe ser eterno.
que el miedo que hay en tu corazón hoy no tiene por qué permanecer un día más, que el miedo que has albergado hasta aquí por tanto tiempo no necesita continuar contigo un nuevo año. ¿Por qué? Porque la salvación de Jehová es hoy. Y el texto continúa diciendo, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Y el versículo 14, y con esto yo quiero ir terminando esta reflexión, dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando hice el análisis del texto original, del texto hebreo, a mí me llamó mucho la atención esta última expresión, porque la expresión "y vosotros estaréis tranquilos" en el idioma hebreo es "vosotros quédense callados". Nada más, guarden silencio. Y yo sé que puedes estar preguntándote, pero ¿cómo guardar silencio en una crisis? ¿Cómo guardar silencio cuando depende de mí la felicidad de mi familia? Depende de mí que toda mi familia tenga un trabajo, tenga buena economía. ¿Cómo quedarme silencio frente a un problema? Te explico. Este versículo 14 implica tres cosas puntuales. Primero, a veces es necesario renunciar a tener el control. Yo sé que no es fácil, pero a veces es necesario que renuncies al hecho de querer tener siempre el control de las cosas. Si hasta aquí tu experiencia no te ha dado realmente buenos resultados, no sigas. Porque quizá en el buen deseo que tienes estás dañando a tu familia, dañándote a ti mismo, tu futuro. Pero además de eso, el texto menciona y muestra que hay una necesidad de matar el ego espiritual. Ese ego que nos lleva a creer que en las crisis somos nosotros quienes tenemos la salida. Esto tiene que ver con actos de fe. Esta expresión guardar silencio o estar tranquilos, que está en el idioma hebreo, implica no un acto pasivo, no. Es una decisión que debes tomar por fe. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por ti. Y porque Jehová va a pelear por ti, no tienes por qué tener miedo en tu corazón. Porque Jehová va a pelear por ti, tú puedes guardar silencio. Porque Jehová va a pelear por ti. Esta reflexión que quiero compartir hoy contigo, quiero simplemente dejarte tres enseñanzas. La primera es que esta historia es tan solo una pequeña imagen de una crisis mayor que hoy tú y yo vivimos, y es el gran conflicto, donde Satanás va siempre tras tuyo para hacerte caer, y donde muchas veces tú ves imposibilidad, Dios ve posibilidad. Donde muchas veces tú actúas desde tu impotencia humana, Dios tiene la capacidad de actuar desde su omnipotencia divina. Frente a la crisis mayor que es el pecado, lo primero que tienes que saber es que tú y yo somos incapaces de poder vencer el pecado. No podemos. No está en nosotros, no está en nuestro ADN. Y a veces corremos y creemos tentarnos a querer salvarnos por nosotros mismos. Pero vuelvo a repetirte, ¿cuántas veces has intentado solucionar algo y en vez de arreglar aquello, terminaste por perjudicar las cosas aún más? Y aquí te das cuenta que en realidad es Cristo quien quiere pelear tus batallas. Que nunca fue plan de Dios que tengamos que pararnos frente al enemigo para que podamos nosotros vencer el pecado.
sino que es Cristo Jesús por su sangre, por su muerte y por su resurrección, que Él puede darnos la victoria contra un enemigo que ya está derrotado. Mejor dicho, el ser humano no se salva actuando. El ser humano se salva dejando que Dios actúe por nosotros en el gran conflicto. El desenlace de la historia tú la sabes. Israel cruzó un mar en seco. No por la fuerza de Moisés, no por la estrategia de Israel, sino por la fe que ellos colocaron en aquel que tiene el poder de hacer todas las cosas mejor. Puede que hoy tú no veas salida, puede que hoy vivas con miedo, puede que hoy sientas de que ya no hay más esperanza para tu hogar, para tus sueños, para tus proyectos personales, porque sientes que el pecado te atrapó, porque sientes culpa en tu corazón, porque quizás Satanás te ató o le pediste perdón tantas veces a Dios por algo que siempre caes en lo mismo. Pero en el nombre de Jesús te digo, no temas, no temas, quédate quieto y mira la salvación que Jehová hará hoy contigo. Porque todo aquello que te rodea y que te hace daño, en el nombre de Jesús y por la fe que puedas poner en Él, nunca más volverás a ver aquella crisis que hoy estás pasando. Porque Jehová peleará por ti. Tú mantente quieto, tú confía en Dios y deja que Dios haga en ti lo que tú ya no puedes hacer por ti mismo. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.